Quítenmela de encima. Eso fue lo que dijo. Un comandante de la Infantería de Marina de México, condecorado de 1,95 metros y 110 kilos, miró a la mujer que intentaba alcanzar su brazo y dijo esas palabras exactas, fuerte, de ese volumen que congela a la gente a medio paso, del que atraviesa paredes. Traigan a un profesional de verdad, no a este estorbo tembloroso. Y yo, jefe de traumatología del Hospital Central de la Ciudad de México, con 22 años de experiencia quirúrgica, el hombre cuyo nombre llevaba el departamento, la mandé a la pared. No la miré cuando lo hice, ni siquiera lo pensé. Señalarle esa pared fue tan automático como respirar, como parpadear. Ella fue, sin discutir, sin expresión alguna. Simplemente se retiró a la sombra junto al gabinete de suministros con su pijama quirúrgica holgada y sus zuecos blancos de goma, y se quedó ahí mientras trabajábamos a su alrededor como si fuera un mueble. 3 horas después, ese mismo comandante de la Marina lloraba en su cama de hospital, no de dolor, no por las medicinas, por el momento en que finalmente entendió, total y completamente, sin forma de deshacerlo, a quién le acababa de decir esas palabras. Y yo estaba al final del pasillo, sujetando la palanca de la alarma de incendios con ambas manos, enterándome de que la mujer a la que había menospreciado cada día durante 8 meses había estado dirigiendo una operación clasificada de protección federal desde mi sala de trauma todo ese tiempo. Mi nombre es Hernán Torres. Estaba equivocado en todo, pero déjenme contarles lo que vi antes de entender nada de esto. Ella siempre llegaba primero. En cada turno, sin importar la hora, Sofía Cruz ya estaba allí. Cuando yo entraba por la puerta, me decía a mí mismo que era por ansiosa, por desesperada, quizá el tipo de mujer que no tiene otro lugar importante a donde ir. Siempre subía por las escaleras, 4 pisos hacia arriba, 4 pisos hacia abajo, en cada turno, con el elevador a menos de 4 metros de la entrada. En mi cabeza lo llamaba excentricidad, lo archivaba bajo no encaja del todo aquí y seguía adelante. Llevaba un anillo de plata liso en el dedo índice derecho. Cada vez que estaba quieta, lo cual era frecuente porque yo le daba muchas paredes cerca de las cuales estar, lo giraba con el pulgar. En el sentido de las manecillas del reloj, siempre. Lo interpreté como ansiedad. Mujer frágil, exactamente lo que esperaba. Entonces, una tarde, un bisturí del número 10 rodó de una charola. Rápido. Sofía lo atrapó en el aire por el mango sin levantar la vista de sus zapatos. Vi cómo sucedió y me dije que fue suerte. Yo era muy bueno para decirme cosas a mí mismo. Antes de continuar, acabas de ver a un hombre usar su dolor como un arma contra la única persona que intentaba ayudarlo. Y la gente que debería haber dicho algo, simplemente la mandó a la pared. Todos hemos sido esa persona junto a la pared. Si crees que nadie se merece eso, en ninguna habitación, nunca, suscríbete ahora mismo y sé parte de esta comunidad. Aquí eres bienvenido. Deja un comentario y dime desde dónde estás viendo esto y a qué hora encontraste esta historia. Leo cada uno de ellos. Ahora hablemos de lo que pasó a las 2:14 de la madrugada. Lo que yo no sabía entonces era que 3 personas en ese hospital ya sabían exactamente quién era Sofía Cruz, y una de ellas había estado reportando su ubicación durante 6 semanas. El olor llegó antes de que las puertas terminaran de abrirse, cobre, sudor, algo denso y de exteriores, como equipo de campo que no se ha lavado en días. Atraviesa el antiséptico del hospital como un tráiler atraviesa la neblina. Sin aviso, sin llegada gradual, de repente estaba ahí. El comandante de la Marina, Carlos Romero, entró en una camilla a toda velocidad. Y el hombre era enorme, no grande como un jugador de fútbol americano, grande como maquinaria pesada de construcción,
manos del tamaño de platos extendidos, aferradas a los rieles de aluminio con tanta fuerza que sus nudillos se habían vuelto completamente blancos. Su pecho estaba cubierto del tipo de cicatrices que no te haces en el gimnasio, irregulares, dentadas, del tipo que proviene de la metralla moviéndose más rápido de lo que el cuerpo humano fue diseñado para soportar. Gritaba, no exactamente de dolor, con ese pánico específico que surge cuando una persona muy grande y muy controlada se da cuenta de que su cuerpo la está traicionando y no tiene un protocolo para ello. Sofía se adelantó con el baumanómetro. Procedimiento estándar. Intentó tomarle el brazo. Él lo apartó de un tirón como si ella lo hubiera quemado. «Quítenmela de encima». Su voz se quebró a la mitad. «Traigan a alguien más, a un profesional de verdad, no a esta...». No terminó la frase. No fue necesario. Troné los dedos, señalé la pared, sin mirarla al hacerlo. Ella se retiró a la sombra junto al gabinete de suministros sin decir una palabra, sin discutir, sin cambiar de expresión. Simplemente se movió hacia donde yo había señalado. Como se mueve un mueble. Esto es algo en lo que he pensado 100 veces desde entonces. Ni siquiera registré haberlo hecho. Menospreciarla era tan automático para entonces que no requirió una decisión consciente, como respirar, como parpadear. Se quedó junto a esa pared y giró su anillo en el sentido de las manecillas del reloj con un ritmo constante y perfecto. Incluso mientras Romero gritaba, incluso mientras mis residentes se apresuraban, incluso mientras los monitores sobre su cama mostraban números que se movían en la dirección equivocada. La miré una vez, lo interpreté como «está en la luna, no puede con esto». Confirmó todo lo que ya pensaba. Lo que no vi, lo que solo entiendo ahora, es que el ritmo era demasiado consistente para alguien asustado. A la gente asustada le tiemblan las manos. Los ritmos de la gente asustada se rompen. El de ella no se rompió ni una vez. Eso no era ansiedad. Era una persona controlándose a sí misma como se controla un motor muy potente, con cuidado, con ambas manos. No lo vi. Estaba ocupado siendo el director de la orquesta. A través de la ventana detrás de mí, en la sala de espera, no me di cuenta de esto hasta mucho después, cuando revisé las grabaciones de seguridad. Un hombre con un gafete de visitante tomó su teléfono cuando pasó la camilla de Romero. Escribió algo durante unos segundos. Lo guardó. Sofía se dio cuenta. El anillo siguió girando, pero sus ojos se movieron. Puerta. Cadera del guardia de seguridad. Techo. De vuelta al anillo. Chequeo de 4 puntos. Hecho en menos de 2 segundos. Invisible para todos en la sala, excepto, ahora lo sé, para absolutamente nadie. El trabajo se estabilizó alrededor de las 11:40 p.m. Le dije que se fuera a casa. Caminó hacia la salida. Se detuvo. Se quedó completamente quieta durante 3 segundos completos, se dio la vuelta y regresó al gabinete de suministros. Pensé que había olvidado algo. Ella no había olvidado nada en su vida. Las 2:14 de la madrugada es una hora particular en una sala de trauma. La cafeína de hace 10 horas es un recuerdo. Tu cerebro empieza a tomar atajos que no debería. Los tiempos de reacción se ralentizan de formas que parecen normales hasta que algo sale mal, rápido, y de repente la brecha entre lo que deberías haber hecho y lo que realmente hiciste se mide en segundos que cuestan vidas. Estaba en la estación de enfermeras revisando notas postoperatorias cuando los monitores sobre la cama de Romero cambiaron de tono. Cambiaron no es la palabra correcta. Estallaron es más cercano. Esa nota alta y sostenida que significa que el corazón ha dejado de cooperar. Me moví. La piel de Romero había pasado de pálida a ese específico gris azulado que no tiene buen significado en medicina. Su tráquea, la columna de su garganta,
se había desplazado visiblemente hacia la izquierda. Llevo suficiente tiempo en esto como para saber lo que estaba viendo antes de formar conscientemente las palabras. Neumotórax a tensión. Aire atrapado aplastando su corazón desde dentro de su propio pecho. Agarré la aguja, un angiocatéter calibre 14. Me acerqué a la cama y me congelé. Su pecho era un mapa de cirugías antiguas y daños por metralla. Cicatrices queloides gruesas sobre una hinchazón reciente. Cada punto de referencia anatómico que necesitaba encontrar estaba enterrado bajo tejido que había pasado por cosas que no podía identificar. 5 segundos estuve ahí parado. 5 segundos son una eternidad cuando alguien se está asfixiando frente a ti. Romero me agarró del cuello de la bata con ambas manos. La habitación se silenció bajo el ruido. Mis residentes me miraron con la expresión específica de quienes necesitan que alguien sepa qué hacer y se están dando cuenta en tiempo real de que esa persona podría no estar en la sala. Y entonces sucedió algo que todavía me cuesta poner en el orden correcto. El hombre de la sala de espera estaba dentro de la sala de trauma, sin gafete, sin pijama quirúrgica, sin razón para estar allí. Avanzando hacia la camilla de Romero con una determinación que no tenía nada de casual. No hacia mí, hacia Romero. Sofía se movió primero, no hacia la camilla, hacia él. Se interpuso directamente en su camino. Su portapapeles cayó al suelo. Él la agarró de la muñeca, no con delicadeza, y ella no se apartó. Lo miró con una expresión que no puedo describir, excepto para decir que era el rostro menos asustado que he visto en una persona siendo agarrada en un hospital a las 2 de la mañana. Dijo 2 palabras. Aquí no. Eso fue todo. Él leyó su rostro durante un segundo completo. Luego la soltó, se dio la vuelta y salió por la puerta lateral. 4 segundos en total. No creo que nadie más en esa sala lo haya registrado. Demasiado ruido, demasiadas alarmas, demasiada gente mirándome en busca de una dirección que no estaba dando. Cuando Sofía se volvió hacia la camilla, noté, de la forma en que notas las cosas en cámara lenta durante una crisis, que su mano derecha estaba desnuda. El anillo no estaba. No sé cuándo se lo quitó. No sé a dónde fue. Solo sé que la mano que había estado girando esa banda de plata durante 8 meses de turnos estaba completa, perfectamente quieta. No corrió, no pidió permiso. Simplemente me miró como se mira algo que necesita ser quitado del camino. Quítate. Una palabra. Me quité. No lo decidí. Mi cuerpo simplemente respondió a la autoridad en su voz. De la forma en que los cuerpos responden a ciertas voces sin consultar primero al cerebro. Me quitó la aguja de la mano, se acercó a la cama y, en el caos fracturado y estroboscópico de ese momento, el enorme brazo de Romero se agitó. Pánico ciego, sin objetivo, solo un hombre ahogándose manoteando en el agua. Sus dedos atraparon su manga. La tela se rasgó desde el cuello hasta la parte superior de su brazo, con un sonido lo suficientemente fuerte como para cortar las alarmas por medio segundo. Pero yo no estaba mirando su brazo. Estaba mirando la puerta lateral por la que el hombre acababa de salir. Porque esto es lo que sé ahora, sentado en esta casa vacía con ese BMW en mi cochera que nunca pedí y no sé qué hacer con él. No entendí una sola cosa de lo que acababa de ver, y no entendería nada de ello por otras 4 horas. Esto es lo que recuerdo de los siguientes 30 segundos. No en orden, en pedazos, como se recuerdan los accidentes de coche. El brazo de Romero todavía se agitaba cuando Sofía se movió hacia él. No retrocedió, no se agachó. Cambió su peso apenas, quizás 5 centímetros. Y redirigió su muñeca con ambas manos en un movimiento tan limpio y rápido que me tomó un segundo completo entender lo que había visto. No había luchado contra su fuerza, la había usado.
El propio impulso de él llevó su brazo hacia abajo y hacia un lado, y antes de que el hombre procesara lo que estaba sucediendo, su antebrazo estaba inmovilizado contra el riel de la camilla, con el peso del cuerpo de Sofía, controlando el ángulo. 50 kilos más ligera que él, y él no podía moverse. Dejó de intentarlo casi de inmediato, no porque se rindiera, sino por lo que vio. Cuando sus dedos atraparon su manga y la rasgaron del cuello a la parte superior del brazo, expusieron su hombro derecho al resplandor total de las luces quirúrgicas. Y en ese hombro había un tatuaje. Necesito que entiendan que miré ese tatuaje y no significó nada para mí. Una rosa de los vientos rota, la silueta de una sierra debajo. Un conjunto de números dispuestos en un patrón que no reconocí, tinta oscura, vieja, los bordes ligeramente difusos como se ponen los tatuajes después de muchos años. Para mí era un tatuaje, para Carlos Romero era algo completamente diferente. Se encogió. Esa es la única palabra para describirlo. Este enorme comandante de la Marina, condecorado y lleno de cicatrices de combate, se echó hacia atrás contra la almohada, como si la imagen lo hubiera empujado físicamente. La lucha desapareció por completo de su rostro. ¿Qué la reemplazó? He pensado en esto muchas veces desde entonces. Fue culpa, no sorpresa, no confusión, culpa pura y sin procesar, del tipo que surge al reconocer algo que pensabas que nunca tendrías que enfrentar. Su voz salió apenas por encima de un susurro. Cañón seco. No lo dijo como un código. Lo dijo como la gente dice el nombre de un lugar donde sucedió algo que los cambió para siempre. Como un pueblo por el que pasaste una vez donde todo salió mal. Como un nombre que solo pronuncias en voz baja si es que lo haces. Sofía lo miró durante exactamente un segundo. Luego le clavó la aguja en el pecho. El sonido del aire escapando llenó la habitación. Sus niveles de oxígeno subieron. El color volvió a su rostro en una ola lenta, el gris dando paso a algo más cercano a lo humano. Su respiración pasó de desesperada a simplemente difícil, lo que en ese momento fue un milagro. Él miró fijamente su hombro todo el tiempo. Cuando ella se inclinó sobre él para ajustar la vía intravenosa, él le tomó la muñeca suavemente esta vez, nada que ver con antes, y dijo en voz baja: «Lo siento, no te reconocí sin...». Se detuvo. Hice la única pregunta que tenía. ¿Sin qué? Ninguno de los dos me respondió. Sofía revisó la vía, miró una vez a la puerta lateral y volvió a monitorear su presión. El anillo seguía fuera de su dedo. Me di cuenta de eso. No sabía por qué importaba. Entonces, Romero hizo algo para lo que no tenía ningún marco de referencia. Lloró, no en silencio, no del tipo contenido con los ojos húmedos. Lloró como lloran los hombres cuando algo que han estado cargando durante años finalmente se vuelve demasiado pesado para sostenerlo. Este comandante de la Marina que había entrado gritando, aterrador e imposible, estaba llorando abiertamente, mirando el hombro de una enfermera de apoyo mientras ella le tomaba los signos vitales, como si nada inusual estuviera sucediendo. Tenía 22 años de medicina de trauma y no sabía qué hacer con lo que estaba viendo. 12 minutos después, las puertas dobles al final del área de urgencias se abrieron. Lo sé, porque revisé la marca de tiempo en la grabación de seguridad más tarde. 12 minutos exactos. Pero esto es lo que todavía hace que se me oprima el pecho cuando lo pienso. Para cuando esas puertas se abrieron, Sofía ya se había movido. Estaba en la pared del fondo, la más cercana a la salida de incendios, la más alejada de la entrada. No cerca del gabinete de suministros donde solía estar, no cerca de la camilla. La pared del fondo, posicionada con la espalda en la esquina y una línea de visión clara tanto a la entrada principal como a la puerta lateral. Estaba allí antes de que las puertas se abrieran. Sabía que venían.
5 hombres entraron en mi sala de trauma y supe en 4 segundos que nunca en sus vidas habían necesitado el permiso de nadie para entrar en una habitación. No llevaban uniforme, ropa oscura y estéril, sin insignias, moviéndose en el tipo de formación practicada que lleva años hacer que parezca casual. Se dispersaron hacia los bordes de la sala sin que nadie los dirigiera. Uno de ellos se posicionó cerca de la puerta principal, otro cerca de la salida lateral, la misma puerta que el hombre de la sala de espera había usado 1 hora antes. Sus manos descansaban a los costados con un tipo específico de soltura que reconocí incluso entonces como lo opuesto a estar relajado. El hombre que los lideraba era mayor, canas en las sienes, el tipo de rostro que había pasado mucho tiempo al aire libre en condiciones que no eran agradables. Llevaba las águilas de plata de un coronel en el cuello y se movió por mi sala de trauma como se mueve el clima sin pedir permiso. Sus ojos recorrieron la habitación una vez, encontraron a Sofía y eso fue todo. Un barrido, un destino. Como si hubiera sabido exactamente dónde estaría ella antes de entrar. Se detuvo a 1 metro de ella, juntó los talones. El sonido fue lo suficientemente agudo como para cortar el ruido residual de los monitores. Un solo golpe seco y limpio contra el piso de loseta. El saludo que le hizo no fue una formalidad, fue una deuda que se estaba pagando. «Teniente de navío Cruz», dijo. «Llevamos 4 años buscándola». Di un paso adelante. De hecho, dije las palabras, «Soy el jefe de traumatología aquí, y no pueden simplemente...». Pasó junto a mí, no alrededor de mí, junto a mí, como pasas junto a una maceta en un pasillo. Llevó a Sofía a la pared del fondo. Ella ya se estaba moviendo hacia él antes de que la alcanzara, y hablaron en fragmentos bajos y rápidos de los que capté pedazos sin querer. Activo comprometido. El hombre de la sala de espera, Domínguez, no trabaja solo. 2 horas antes de que... algo que no entendí. La mano derecha de Sofía se movió detrás de ella mientras hablaban. 2 dedos presionando contra la puerta de salida de incendios a su espalda, revisando la manija en silencio, automáticamente, como revisas el cinturón de seguridad antes de un viaje del que no estás seguro. El coronel se volvió hacia mí. Luego miró mi bata blanca, mis zapatos caros, mi cara, que estoy seguro no estaba haciendo nada útil. «Maldito arrogante cabrón», dijo. Su voz era completamente plana. Esa fue la peor parte, no había enojo en ella. Solo la declaración llana de un hombre leyendo un hecho en voz alta. «Has estado dejando que una ganadora de la medalla al valor heroico vacíe tus cómodos mientras juegas a ser Dios. No tuve una respuesta para eso. Todavía no la tengo». Desde la camilla, la voz de Romero se escuchó. Más áspera ahora, pero firme. «Ella no terminó aquí por accidente, coronel. Alguien a quien estaba protegiendo fue admitido en este hospital hace 6 semanas. Los turnos de apoyo, las noches, toda la rutina. Todo era una tapadera». La miré. Las escaleras, 4 pisos, cada turno. El lugar junto al gabinete de suministros desde donde podía ver cada entrada. La forma en que siempre sabía dónde estaba cada persona en la sala sin parecer mirar. No lo confirmó. No fue necesario. Apenas ahora están entendiendo lo que ella ha estado haciendo todo este tiempo. Pero quiero preguntarte algo, honestamente. Si hubieras estado en esa sala de trauma durante los últimos 6 meses, ¿la habrías visto? ¿O habrías hecho exactamente lo que yo hice? La mayoría de nosotros habría hecho lo que yo hice. La diferencia entre nosotros y yo es que tú todavía puedes elegir de manera diferente. Si crees que el verdadero respeto no espera a que alguien demuestre su valía en una crisis antes de dárselo, suscríbete ahora mismo. No seas la persona en esta historia que solo ve a la gente después de que el mundo los obliga a reaccionar. Pérez revisó su reloj. 40 minutos, le dijo a Sofía.
Ella me miró y en su voz había algo que nunca había escuchado dirigido a mí en 8 meses de trabajar a su lado. No ira, no satisfacción, solo certeza, limpia y absoluta, sin espacio para la discusión. Evacúe el ala este. Dígales que hay una fuga de gas. Hágalo ahora, doctor. La forma en que dijo esa palabra, doctor, me moví antes de haber tomado una decisión consciente de moverme. La palanca de la alarma de incendios del ala este estaba fría en mi mano. Tiré de ella. La alarma se activó en algún lugar sobre mí en el techo. Ese clangor mecánico y distante que vacía los pasillos más rápido que cualquier otra cosa en un hospital. El personal se movió. Los pacientes se agitaron. El ala este comenzó su evacuación lenta y renuente. Y a través de la pared, a través del ruido, pude oír la voz de Romero. Estaba hablando con los operadores más jóvenes de Pérez, los que no habían estado allí. Lo escuché en pedazos, de pie en ese pasillo con las manos todavía en la carcasa de la alarma, sin moverme porque algo en su voz hacía que moverse se sintiera incorrecto. Cañón Seco, dijo. Era un valle que no está en ningún mapa al que los civiles puedan acceder, un pliegue específico en las montañas de la Sierra Madre Occidental, en el Triángulo Dorado. El tipo de geografía que solo existe en levantamientos clasificados y en los recuerdos de las personas que operaron allí y regresaron cambiadas por ello. En 2013, un equipo de extracción de 14 hombres entró en ese valle y cayó directamente en una emboscada. Las comunicaciones se cortaron. El apoyo aéreo no pudo alcanzarlos. Su perímetro colapsó en los primeros 20 minutos. Una persona mantuvo lo que quedaba de esa posición durante 19 horas, sola, con 2 balas ya en su abdomen. Sacó a los hombres de esa zona de muerte uno por uno, durante toda la noche y hasta la mañana siguiente, hasta que 14 personas que no tenían por qué estar vivas, estaban respirando. Nadie supo su nombre. Solo conocían la ubicación. Cañón Seco se convirtió en la referencia. La historia se transmitía entre operadores en habitaciones silenciosas, con el tipo de voz que usas para cosas que no puedes explicar del todo. La abreviatura de lo que una persona puede hacer realmente cuando todo lo demás se ha ido y simplemente decide no detenerse. Ella era Cañón Seco. Escuché a Romero preguntarle a Pérez. Su voz estaba completamente rota. Ella fue la única razón por la que Cañón Seco no es una fosa común. Me quedé en ese pasillo y algo se reorganizó permanentemente dentro de mi pecho. Entonces Pérez dijo algo más, casi como un comentario al margen, respondiendo a una pregunta que nadie había hecho en voz alta. Las escaleras, metralla que los cirujanos no pudieron quitar, a 2 centímetros del nervio ciático. Las escaleras, 4 pisos en ambas direcciones, cada turno. Era la única forma que encontró para mantener el músculo circundante lo suficientemente acondicionado para que el nervio se mantuviera tranquilo, sin que nadie se diera cuenta, sin que nadie la detuviera en un pasillo para preguntarle si estaba bien. Lo había calculado con tanta precisión durante tanto tiempo que había dejado de ser un cálculo. Simplemente era martes. Solté la carcasa de la alarma. No se estaba escondiendo. Estaba trabajando. Caminé a la habitación 14. La puerta estaba abierta. La luz del techo estaba encendida. Me quedé en el umbral un momento antes de entrar. El tiempo suficiente para notar que la cama estaba hecha con las esquinas apretadas y la almohada centrada. La forma en que se ve una cama cuando no se ha dormido en ella durante al menos 1 hora. En la mesita de noche había un pequeño vaso de papel que todavía contenía un par de centímetros de agua. A su lado, un trozo de papel cuadrado doblado, del tipo arrancado de un menú del hospital, con algo escrito, en una letra pequeña y cuidadosa que no pude leer desde la puerta. Un chico de 14 años había estado en esta habitación hace 6 semanas. Había comido aquí, dormido aquí, aprendido qué enfermera traía su charola temprano y cuál olvidaba su cobija extra.
Había sido real, presente y específico. Y ahora la habitación no contenía nada excepto la cama hecha, el vaso de papel, esa nota doblada y el silencio específico de un espacio que había sido desocupado recientemente por alguien que no se fue voluntariamente. Caminé hacia la mesita de noche. Recogí la nota doblada. Decía en esa letra pequeña y cuidadosa: «Gracias por las tarjetas». Las guardé. La volví a dejar. La enfermera de la estación levantó la vista cuando me detuve frente a ella. Le pregunté por el chico, 14 años, protección federal, admitido hace 6 semanas, con un nombre diferente. Dijo que un hombre con un gafete de visitante lo había llevado al elevador hacía unos 20 minutos. Dijo que era familia. El chico se había ido sin ningún problema aparente. Le pedí que describiera el gafete. Describió el mismo gafete que yo había visto a través de la ventana de la sala de trauma esa misma noche. Domínguez nunca había estado allí por Romero. La llegada de Romero, el accidente de entrenamiento, el pulmón colapsado, fue una coincidencia, aterrizando dentro de una operación mucho más grande que se había estado llevando a cabo silenciosamente en mi hospital durante 6 semanas, mientras yo le decía a una ganadora de la medalla al valor heroico que se parara junto a la pared. Corrí de regreso. La sala de trauma estaba vacía. Pérez estaba en su radio, su voz reducida a palabras cortas y funcionales. 2 operadores ya se movían hacia las escaleras. Sofía se había ido. Los siguientes 18 minutos de mi vida existen para mí solo como fragmentos, grabaciones de seguridad que vi 11 veces después, unas pocas frases del informe escrito de Pérez y el relato de un camillero del turno de noche llamado Gerardo, que estaba sacando la basura cuando una mujer con pijama quirúrgica pasó junto a él hacia el estacionamiento subterráneo del edificio. Me dijo más tarde que ella caminó a un ritmo completamente normal, como si fuera a su coche, y luego dijo que algo cambió. No pudo explicar qué exactamente, simplemente ya no era la misma persona. Voy a dejar que Gerardo cuente esta parte porque yo no estaba allí y él sí, y no hay versión de su relato que yo pueda mejorar filtrándola a través de mi propia voz. Me contó esto tomando un café de calcetín en una sala de descanso en la clínica donde trabajaba 4 meses después. Tuvo las manos alrededor de la taza todo el tiempo. No la soltó ni una vez. Pasó junto a mí en la entrada de servicio, dijo. Ritmo normal, pijama quirúrgica, esa chamarra de polar que siempre usaba. Pensé que iba a su coche después de un turno pesado. Todos habíamos tenido un turno pesado esa noche. Hizo una pausa. Luego atravesó la puerta hacia el nivel 2. Y no sé cómo decir esto sin que suene a que me lo imaginé, pero la forma en que se movía cambió por completo. Como si la persona que cruzó esa puerta no fuera la misma que había estado caminando hacia ella. Mismo cuerpo, persona completamente diferente adentro. Me quedé allí con una bolsa de basura en la mano y no me moví. En la grabación de seguridad, que vi hasta que me memoricé cada cuadro, el vehículo de Domínguez es visible en el nivel 2. Un sedán oscuro estacionado de cara a la salida. Tadeo está en el asiento trasero. Domínguez está fuera de la puerta del conductor. Su compañero está en el asiento del pasajero, con la cabeza inclinada hacia un teléfono. Sofía entra en el cuadro a las 2:51 am. Camina hacia el vehículo al mismo ritmo que describió Gerardo. Sin prisa, completamente normal. A las 2:51 y 11 segundos, Domínguez está en el suelo. 11 segundos. No tengo un desglose claro de lo que sucede en esos 11 segundos porque se mueve más rápido de lo que la cámara captura con claridad. Lo que la grabación muestra es un antes y un después. Domínguez de pie, Domínguez en el suelo. La puerta del pasajero del sedán no se abre, en ningún momento, ni una sola vez.
El informe de Pérez describe al pasajero en un lenguaje que no citaré directamente. Lo que confirma es que Sofía se había encargado de él antes de llegar a Domínguez. En una secuencia que el informe llama, sin aparente ironía, tácticamente sólida dados los recursos disponibles, siendo los recursos disponibles ella misma. Cuando el equipo de Pérez llegó al nivel 2, Tadeo estaba sentado con las piernas cruzadas en el piso de concreto a 1 metro de la parte trasera del sedán. Pérez se agachó a su nivel de inmediato, revisándolo con las manos en sus hombros, preguntándole si estaba herido. Tadeo miró más allá de Pérez, hacia donde estaba Sofía. «Me dijo que me sentara y contara hasta 100», dijo. Su voz era tranquila y completamente firme. «Llegué a 63 y ustedes llegaron». Eso fue todo lo que dijo. Lo dijo como un niño dice algo cuando ha decidido ser valiente y se está concentrando mucho en mantenerse así. Llevaba la chamarra de polar de Sofía sobre los hombros. Ella se la había puesto antes de que llegara Pérez. La chamarra todavía tenía el olor del hospital, ese olor específico a antiséptico, turnos de noche y café malo de la sala de descanso. Y Tadeo tenía ambas manos metidas en el bolsillo delantero, manteniéndola cerrada desde adentro. Uno de los operadores de Pérez encontró el anillo cerca de la rueda delantera del sedán, una banda de plata lisa en un pequeño charco de aceite. La recogió, la miró. No tenía idea de lo que significaba y se la entregó a Pérez sin comentarios. Pérez la tomó y se volvió para buscar a Sofía. Ella le daba la espalda. Su mano izquierda estaba presionada contra su costado izquierdo. No de forma dramática, no visiblemente angustiada. La forma en que mantienes presión sobre algo cuando la acción se ha vuelto tan automática que no requiere dirección consciente. La forma en que te ajustas el cuello de la camisa. La forma en que buscas las llaves en tu bolsillo. Había recibido un golpe en algún momento de esos 11 segundos. No se había detenido. Había caminado hacia Tadeo, le había puesto la chamarra en los hombros, le había dicho que se sentara y contara, y había esperado refuerzos con la mano presionada contra su costado, como si fuera la cosa más ordinaria del mundo. Pérez se movió hacia ella. Ella lo apartó con la mano libre, sin darse la vuelta. «Tadeo primero». Pérez revisó al chico, llamó a su equipo por radio y luego se volvió. Su rostro, según el operador que estaba a 2 metros de distancia, ya no era el rostro del coronel. Algo más antiguo que el coronel, algo que la había conocido antes de que cualquiera de los dos tuviera rango para estar detrás. «Sofía». Su voz era baja. «No fue Domínguez quien te encontró. Alguien le dio tu ubicación, alguien de la unidad, alguien que estuvo en la Sierra Madre contigo». Ella se quedó completamente quieta. «¿Quién?», dijo. No una pregunta, una palabra colocada en el silencio para ver qué hacía el silencio con ella. Pérez no respondió de inmediato, el silencio respondió por él. 11 segundos. Un chico de 14 años, sentado en el concreto contando hasta 63, sosteniendo una chamarra de hospital cerrada desde adentro, porque una mujer le dijo que se sentara, y él le creyó. Y ella está de pie a 3 metros de distancia, con una herida en el costado que no le ha mencionado a una sola persona. Esa no es una historia sobre una heroína. Es una historia sobre alguien que decidió hace mucho tiempo que el trabajo era más importante que ser vista haciéndolo. Este canal existe para esas personas. Si eso significa algo para ti, suscríbete ahora mismo. Activa las notificaciones porque hay más historias como esta y las personas que viven dentro de ellas merecen al menos un lugar donde alguien esté prestando atención. Vi esa grabación 11 veces. A lo que seguía volviendo no eran los 11 segundos. Era lo que vino después, ella de pie en ese estacionamiento con una herida en el costado y un nombre que le acababan de entregar.
El nombre de alguien de su propia unidad, alguien que había estado en ese valle con ella, alguien en quien había confiado, y sin hacer un solo sonido, ni uno. He sido cirujano de trauma durante 22 años. He trabajado con personas en los peores momentos de sus vidas. He visto a personas recibir noticias que los destruyeron y les he sostenido la mano mientras sucedía. Nunca he visto a nadie sostener tanto a la vez y hacer que parezca nada. Ella regresó. Esa es la parte que nadie esperaba. Después de todo, el estacionamiento, la herida, el nombre que Pérez le acababa de entregar como una granada. Asumí que se iría. Creo que la mayoría de la gente se habría ido. Creo que la mayoría de la gente habría tenido todo el derecho de irse. Regresó a la sala de trauma y se sentó en la silla de plástico junto a la camilla de Romero. En 8 meses de trabajar con esta mujer, nunca la había visto sentarse. Siempre estaba en movimiento, siempre de pie, siempre buscando la siguiente tarea. Lo había interpretado como inquietud, como alguien que no podía estar quieta. Ahora la veía sentarse en esa silla con cuidado, con la mano izquierda apoyada en el costado, y entendí que simplemente siempre sentía dolor, y sentarse lo empeoraba, y había decidido hace mucho tiempo que la silla no valía la pena. Pérez entró detrás de ella. Sostenía el anillo. Se lo ofreció sin decir nada. Ella lo miró por un momento, no mucho, quizás 2 segundos, y luego lo tomó y lo guardó en el bolsillo de su chamarra. No de vuelta en su dedo, en el bolsillo donde desapareció. Romero la había estado observando desde que entró. Le preguntó qué le había dicho Pérez allá afuera. Ella no le respondió directamente. ¿Recuerdas lo que dijiste cuando te trajeron esta noche?, preguntó ella. Él se quedó en silencio. Me dijiste que no era una profesional de verdad. Él cerró los ojos. Sofía, yo no sabía. Lo sé, dijo ella sin ningún filo en la voz. Eso era lo notable, sin aspereza, sin ajustar cuentas, solo un hecho que se entregaba. Pero, Carlos, el uniforme no hace al hombre. La humildad sí. Nunca olvides lo que se siente ser indefenso, porque en el momento en que lo hagas, dejas de ser un líder y te conviertes en un lastre. Romero no dijo nada. Asintió una vez. La forma en que alguien asiente cuando no confía en su voz. Pérez apareció en la puerta. La comisión puede ser reactivada para mañana. Reincorporación total. Tu elección. Sofía lo miró y pidió un kit de sutura. Quiero que entiendan lo que pasó a continuación, porque he pensado en ello casi todos los días desde entonces. Se suturó su propia herida en la misma sala de trauma donde yo me había congelado 2 horas antes, con una aguja en la mano y un hombre muriendo frente a mí. Enhebró el kit sin mirarlo. Trabajó con la misma precisión metódica que había usado en la vía intravenosa de Romero, y no hizo ni un solo sonido. Romero observaba sin hablar. Yo me quedé en la puerta y no podía apartar la vista, y tampoco podía mirarlo directamente. Era como ver algo que no estaba destinado a ser presenciado. Cuando ató el último nudo, se recostó. Usó 4 suturas interrumpidas, espaciadas uniformemente, con una tensión idéntica en cada una. He estado suturando heridas durante 22 años, y les diré claramente, su técnica era mejor que la mía, más limpia, más económica. Lo hizo sin un espejo, sin ayuda, sin nada más que el kit y la memoria muscular de alguien que claramente había hecho esto antes en condiciones que hacían que una sala de trauma pareciera un lujo. Luego miró a Pérez. Encuéntrame un hospital diferente, Everardo, un lugar más tranquilo. Solo quiero arreglar a la gente en un lugar donde nadie me esté disparando mientras lo hago. Se levantó. Se puso su chamarra de polar, la que había estado sobre los hombros de Tadeo hacía 40 minutos, todavía húmeda en el cuello. No lo revisó, simplemente se la puso. En la puerta, se detuvo y miró a Romero. Gracias por lo de esta noche. Él negó con la cabeza. Yo no hice nada.
Exacto, dijo ella, y salió. Los operadores se hicieron a un lado antes de que los alcanzara. No se apartaron, se movieron como si hubieran estado esperando la orden. Me quedé en el pasillo y escuché. El elevador estaba a 4 metros. Tomó las escaleras. Escuché la puerta de la escalera abrirse y luego el sonido de ella bajando 4 pisos, el ritmo específico de alguien que ha tomado esta misma decisión 10.000 veces, volviéndose cada vez más silencioso. Por la mañana busqué su expediente, en blanco. Cada campo, no incompleto, no faltante, en blanco. La forma en que se ve un expediente cuando alguien con la autorización adecuada lo ha revisado específicamente y ha eliminado todo lo que había allí. La habían borrado antes de que saliera el sol. Nunca supe el nombre del traidor. Pérez no me lo dijo. Pregunté 3 veces y la tercera vez me miró con una expresión que me hizo entender que la pregunta en sí misma era una especie de arrogancia, como si me hubiera ganado el derecho a esa información por estar en el edificio cuando sucedió. Lo que sé es esto: descubrió quién era y de todos modos se fue. La junta directiva no me despidió. Así son las instituciones. No les gusta el desorden de despedir a la gente. En cambio, programaron 3 conversaciones durante 6 semanas, cada una más cortésmente devastadora que la anterior, hasta que entendí que mi estilo de liderazgo ya no estaba alineado con los valores del hospital y que se había preparado un paquete de jubilación anticipada y que todos preferirían que lo tomara. Lo tomé. La casa en Lomas de Chapultepec es demasiado grande para una persona. Lo sabía cuando la compré. Hay un BMW en la cochera. Lo compré el año en que me nombraron jefe de departamento. Pensé que significaba algo entonces. Ahora lo muevo 2 veces por semana para que los vecinos no piensen que la casa está abandonada. Tengo rodillas que duelen cuando baja la presión barométrica, lo que en la Ciudad de México significa que duelen mucho. Localicé a Gerardo, el camillero, unos 4 meses después de esa noche. Ya trabajaba en otra clínica. Le invité un café y le pedí que me contara de nuevo lo que vio en ese estacionamiento. Dijo, entró caminando como si fuera a su coche y luego simplemente se salió de sí misma. No sé cómo más decirlo. Lo anoté. No sé por qué. Simplemente no quería perder las palabras exactas. Romero dirige una organización sin fines de lucro desde una pequeña oficina en Querétaro ahora. Defensa de veteranos que lidian con el trauma, financiamiento para la investigación del TEPT, ese tipo de trabajo. Veo su nombre en revistas a veces. Cada vez que lo hago pienso en su rostro en esa sala de trauma. Este hombre masivo, condecorado y aterrador, con lágrimas corriendo por su rostro, porque finalmente le había puesto un nombre al brazo que lo había sacado de un valle cuando tenía 20 años, y estaba seguro de que iba a morir allí. Pienso en Tadeo, 14 años, con las piernas cruzadas en el concreto, usando una chamarra de polar que olía a hospital, y esperando porque alguien le había dicho que esperara y él le había creído por completo. Todavía pienso en esa nota en su mesita de noche. Gracias por las tarjetas, las guardé. Revisé los registros de visitantes después. Sofía había firmado para verlo 11 veces en 6 semanas, siempre en sus días libres, siempre registrada como voluntaria del hospital. 11 visitas. Ninguna de ellas en el registro que alguien estuviera manteniendo. No sé dónde está ahora. Los archivos de protección federal no se abren para gente como yo. Espero que esté en algún lugar ordinario, ruidoso y seguro. Subo 4 pisos de escaleras todos los días ahora. Empecé unos 3 meses después de jubilarme. Mi médico piensa que es por mi salud cardiovascular, y lo dejo pensar eso porque la verdadera respuesta es más difícil de explicar. Es lo más cercano que he encontrado a entender algo sobre ella que no puedo expresar con palabras adecuadas.
Algo sobre elegir el camino más difícil, no porque le demuestre algo a quien esté mirando, sino porque te mantiene listo para el momento en que estar listo es lo único que importa. Encontré su anillo en los objetos perdidos del hospital 6 semanas después de que se fuera. Una banda de plata lisa. Alguien la había entregado y simplemente había estado allí. La tengo en mi escritorio ahora, junto a una taza de café y una pila de revistas que sigo queriendo leer. No sé exactamente por qué la guardé. Creo que podría ser porque es la única cosa física que dejó atrás que nadie pensó en borrar. Confundimos el silencio con la estupidez. Miramos a la persona que no discute, que toma el turno que nadie quiere, que elige las escaleras cuando el elevador está justo ahí, y construimos una historia sobre ellos que no tiene nada que ver con quiénes son en realidad. Confundimos un rostro amable con uno vacío. Vemos a alguien controlándose cuidadosamente y lo llamamos debilidad, cuando es precisamente lo opuesto a la debilidad. Y a veces, y llevaré esta versión específica de la vergüenza por los años que me queden, confundimos un operativo de protección con una mujer rota que no puede manejar nuestra sala de urgencias de élite. Pasaré el resto de mi vida recordando el chirrido de esos zapatos de goma blancos en mi piso de linóleo. Solía escuchar insuficiencia en ese sonido. Una mujer que no podía permitirse algo mejor. Alguien matando el tiempo en un lugar al que no pertenecía del todo. Ahora escucho algo para lo que no tengo una palabra completa. Lo más cercano que puedo encontrar es esto. Un propósito tan completo que no necesita tu permiso. No exigió una disculpa, no expuso a nadie. Pidió un kit de sutura. Se cosió a sí misma en la habitación donde había sido menospreciada durante 8 meses. Y luego pidió un hospital más tranquilo donde pudiera seguir haciendo el trabajo. Esa no es una historia sobre ganar. Es una historia sobre alguien que ya había ganado todas las discusiones que importaban dentro de sí misma, mucho antes de que alguien en esa habitación tuviera la decencia de darse cuenta. Si esta historia encontró algo real en ti, dime en los comentarios desde dónde estás viendo. Dime la lección que te llevas contigo. Y si conoces a una Sofía, alguien que toma las escaleras, mantiene sus manos ocupadas, llega primero y nunca pide ser vista, comparte esto por ellos. Probablemente nunca lo compartirán por sí mismos. Suscríbete para que podamos seguir contando las historias de las personas que la gente siempre juzga mal, porque están en cada edificio, en cada sala, en cada turno, y merecen al menos un lugar donde alguien esté prestando atención.